4 de febrero de 1992, las 2 de la madrugada. Caracas está completamente a oscuras y el único sonido que se escucha en las avenidas vacías es el rugido de motores de tanques de guerra avanzando en la noche. Un hombre de 37 años, con uniforme militar y una boina roja que le cubre la frente, está parado frente a 200 soldados que lo miran como si fuera Dios. Ese hombre les acaba de decir que esta noche van a cambiar la historia de Venezuela. Les ha prometido que antes de que salga el sol, el presidente estará preso, el palacio estará tomado y el pueblo venezolano será libre por primera vez en 40 años. Esos soldados le creen. Le creen con los ojos cerrados. Le creen porque ese hombre tiene algo en la voz, algo en la mirada, algo en la forma en que mueve las manos cuando habla, que hace imposible no creerle. Ese hombre se llama Hugo Rafael Chávez Frías, y dentro de pocas horas, todo lo que ha planeado durante 10 años se va a derrumbar como un castillo de arena. El golpe va a fracasar. Los tanques se van a quedar atascados, el presidente va a escapar por una puerta trasera, y Chávez va a terminar rodeado, atrapado, sin ninguna salida posible. Lo van a capturar. Lo van a poner frente a las cámaras de televisión de todo el país. Y en ese momento, en ese preciso instante en que cualquier otro hombre se habría derrumbado, Hugo Chávez va a hacer algo que ningún experto en política hubiera podido predecir. Va a mirar a la cámara con los ojos rojos por la falta de sueño, con el uniforme arrugado y sucio, y va a decir 2 palabras, solo 2. 2 palabras que van a convertir a un golpista fracasado en el hombre más querido de Venezuela. 2 palabras que van a encender una llama que tardará 6 años en explotar, pero que cuando lo haga, va a cambiar a toda América Latina. Por ahora. Dijo que los objetivos no se habían cumplido. Por ahora. Y con esas 2 palabras, que sonaban a promesa, a amenaza y a profecía al mismo tiempo, Hugo Chávez dejó de ser un militar desconocido y se convirtió en una leyenda. Pero lo que pasó antes de esa noche, y sobre todo lo que pasó después, es una historia que muy poca gente conoce completa. Una historia que explica cómo un país entero puso todas sus esperanzas en un solo hombre, y lo que ocurre cuando ese hombre desaparece. Ahora bien, para entender cómo un militar que intentó tumbar un gobierno a punta de tanques terminó siendo elegido presidente por el mismo pueblo al que supuestamente atacó, hay que ir mucho más atrás. Hay que ir al principio de todo, y el principio de esta historia no está en un cuartel ni en un palacio, está en un pueblito tan pequeño que ni siquiera salía en los mapas. Sabaneta de Barinas, un punto diminuto en medio de los llanos venezolanos, donde el calor es tan fuerte que el aire tiembla sobre la tierra y las calles de barro se convierten en ríos de lodo cada vez que llueve. Un lugar donde las casas tienen techos de zinc que suenan como tambores con cada aguacero y donde la gente se conoce por el nombre y por el apellido desde que nace hasta que muere. Ahí, el 28 de julio de 1954, nació Hugo Chávez. Su padre era maestro de escuela, su madre también. Ganaban tan poco que a veces no alcanzaba para poner comida en la mesa de todos sus hijos. Y aquí viene algo que muy poca gente sabe, algo que marca toda esta historia desde el principio. Hugo de los Reyes Chávez y Elena Frías, los padres de Hugo, tuvieron que tomar una de esas decisiones que ningún padre quiere tomar jamás en la vida. Tuvieron que entregar a sus 2 hijos mayores a la abuela paterna porque simplemente no podían alimentarlos a todos. Hugo tenía apenas 1 año cuando su abuela Rosa Inés lo recibió en su casa. 1 año. Un bebé que todavía no caminaba fue separado de su madre porque en esa casa no había suficiente comida. Eso deja marca. Eso deja una herida que no se ve pero que duele toda la vida. Y esa herida, esa sensación de abandono mezclada con pobreza, se convirtió en el motor silencioso que empujó a Hugo Chávez durante toda su existencia. La abuela Rosa Inés era una mujer de campo, con las manos duras de tanto trabajar la tierra y el corazón blando como algodón para sus nietos. Fue ella quien crió a Hugo, quien le enseñó a leer con una paciencia infinita, quien le contó por primera vez las historias de Simón Bolívar, no como las cuentan en los libros de la escuela, secas y aburridas, sino como cuentos de aventuras con batallas, espadas y un héroe que quería liberar a todo un continente. El niño Hugo se quedaba con la boca abierta escuchando esas historias. Y algo se le fue metiendo en la cabeza, algo que con el tiempo iba a crecer hasta convertirse en una obsesión que no lo dejaría nunca. La idea de que él estaba destinado a hacer algo grande. La idea de que él, de alguna forma que todavía no entendía, iba a ser como Bolívar. Cualquier persona sensata habría dicho que eso era un sueño de niño pobre que se olvida con los años. Pero Hugo Chávez nunca lo olvidó. Nunca.
ni cuando vendía dulces en las esquinas del pueblo para conseguir unas monedas, ni cuando caminaba sin zapatos porque los que tenía se le habían roto y no había plata para comprar otros, ni cuando veía a su abuela contar centavos en la mesa de la cocina con esa cara de angustia que los niños siempre notan, aunque los adultos crean que no. Pero ese niño pobre del llano tenía dos cosas que parecían no tener nada que ver la una con la otra. La primera era una pasión tremenda por el béisbol. Hugo quería ser pelotero profesional. Soñaba con llegar a las grandes ligas, con lanzar una recta que ningún bateador pudiera conectar. Practicaba solo durante horas en un terreno vacío, tirando pelotas contra una pared hasta que se le hinchaban los dedos. Y era bueno de verdad. Tenía un brazo izquierdo fuerte y una terquedad que no le permitía rendirse nunca. La segunda cosa era la pintura. Chávez dibujaba y pintaba con un talento que sorprendía a todo el que veía sus trabajos. Copiaba paisajes, hacía retratos de los vecinos, pintaba escenas de la historia con un detalle que no se esperaba de un muchacho de pueblo. En otro país, en otra familia, con otras oportunidades, ese talento lo podría haber llevado por un camino completamente distinto. Podría haber sido artista, podría haber sido pelotero, podría haber sido cualquier cosa menos lo que terminó siendo. Pero la vida le tenía preparado un camino que nadie, ni él mismo, hubiera podido imaginar. A los 17 años, Hugo Chávez tomó una decisión que lo cambió todo. Se presentó en la Academia Militar de Venezuela, y no lo hizo porque soñara con ser soldado. No lo hizo porque le gustaran las armas o los uniformes. Lo hizo por una razón mucho más simple y mucho más triste. La Academia Militar era el único lugar en Venezuela donde un muchacho pobre del llano podía estudiar gratis, comer 3 veces al día y tener la posibilidad de un futuro que no fuera la miseria. Y además, le habían dicho que ahí había un equipo de béisbol. Chávez entró pensando en pelotas y bates. No tenía la menor idea de que estaba entrando en el lugar que lo iba a convertir en el hombre que gobernaría Venezuela durante 14 años seguidos. Los primeros meses fueron durísimos. La disciplina militar no perdona. Los superiores lo trataban mal por ser pobre, por ser moreno, por hablar con acento de llanero en un lugar lleno de hijos de familias acomodadas de Caracas. Pero Hugo Chávez tenía algo que la mayoría de sus compañeros no tenían. Tenía rabia, una rabia callada, profunda, que venía de años y años de ver a su familia pasar trabajo mientras otros vivían como reyes. Y esa rabia no lo destruyó. Al contrario, lo empujó para adelante. Se convirtió en uno de los cadetes más destacados de toda su promoción. No porque fuera el más fuerte ni el más disciplinado, sino porque tenía un don natural para algo que vale más que la fuerza en cualquier lugar del mundo. Tenía don de líder, sabía hablar, sabía mirar a los ojos, sabía hacer que la gente lo escuchara. Cuando Hugo Chávez contaba algo, los demás dejaban lo que estaban haciendo y se acercaban. Cuando daba una opinión, los otros movían la cabeza diciendo que sí, aunque no estuvieran del todo de acuerdo. Había algo magnético en ese muchacho, algo que no se aprende en ninguna escuela, algo que se tiene o no se tiene, y él lo tenía de sobra. Fue en la Academia Militar donde Hugo Chávez descubrió los libros que le cambiaron la vida para siempre. No fueron manuales de guerra ni tratados de estrategia, fueron los escritos de Simón Bolívar. Pero no el Bolívar de las estatuas y las plazas que todos conocemos, ese Bolívar de bronce frío que está en todas las ciudades. No, descubrió al Bolívar de verdad, al que escribía cartas apasionadas sobre la unión de toda América Latina, al que soñaba con una patria grande que fuera de todos, al que decía que los pueblos de este continente tenían que ser libres de cualquier forma de dominación. Y junto a Bolívar descubrió a Simón Rodríguez, que fue el maestro de Bolívar, un hombre que decía que la educación era lo único que podía salvar a los pueblos. Y descubrió a Ezequiel Zamora, un líder campesino venezolano del siglo XIX, que peleó contra los dueños de la tierra para que los pobres tuvieran algo que sembrar. 3 hombres, 3 ideas, 3 fuegos que se juntaron en la cabeza de un cadete joven y crearon una llama que no se iba a apagar nunca. Chávez empezó a hablar de ellos todo el tiempo. En los pasillos, en los dormitorios después de que apagaban las luces, durante las marchas larguísimas bajo el sol del trópico, hablaba de revolución, hablaba de justicia, hablaba de construir un país nuevo. Y los otros lo escuchaban. Lo que nadie sabía en ese momento es que esas conversaciones de cadete no eran charla de muchachos idealistas. Eran la semilla de algo que iba a tardar 20 años en crecer, pero que cuando creciera iba a sacudir los cimientos de toda una nación.
Chávez se graduó en 1975 como subteniente, y aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba. En vez de seguir la carrera militar normal, en vez de buscar ascensos y medallas y una jubilación tranquila, Chávez empezó a hacer algo que estaba completamente prohibido dentro de las Fuerzas Armadas. Empezó a conspirar, despacito, con mucho cuidado, con una paciencia que parecía no tener fin. Fue buscando, uno por uno, a militares jóvenes que pensaban como él, que estaban frustrados con el sistema, que veían lo mismo que él veía, un país que tenía más petróleo que casi cualquier otro en el mundo, pero donde millones de personas vivían en casas de cartón y lata sin agua potable y sin electricidad. Les hablaba de Bolívar, les hablaba de la traición de los poderosos, les hablaba de lo injusto que era que unos tuvieran tanto y otros no tuvieran nada. Y cada vez que uno de esos soldados jóvenes lo escuchaba, algo se les movía por dentro, algo que era mezcla de esperanza y de rabia. Chávez tenía un método que era brillante en su sencillez. No organizaba reuniones grandes ni asambleas donde lo pudieran descubrir. Hablaba de uno en uno, de tú a tú, mirándote a los ojos. Se aprendía el nombre de cada persona, su historia, sus problemas. Sabía quién tenía un hijo enfermo, quién no podía pagar la renta, quién había visto llorar a su madre por falta de comida, y usaba todo eso como combustible para la causa. En 1982 ocurrió algo que Chávez iba a considerar sagrado por el resto de sus días. Organizó una reunión secreta debajo de un árbol de samán en las afueras de Caracas con 3 oficiales jóvenes que se convirtieron en sus hombres más cercanos. Debajo de la sombra de ese árbol, con el viento caliente pegándoles en la cara, los 4 hicieron un juramento inspirado en el que Bolívar hizo en Roma en 1805. Juraron que no iban a descansar hasta liberar a Venezuela. Juraron dedicar su vida entera a la revolución. Juraron que triunfaban o morían en el intento. Ese juramento fue el acta de nacimiento del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, el MBR 200, una organización secreta dentro del ejército venezolano que durante 10 años funcionó en las sombras, creciendo despacio, juntando lealtades, esperando el momento preciso para actuar, y ese momento llegó. Pero no llegó como Chávez lo había imaginado. Llegó empujado por un acontecimiento que hundió a Venezuela en un caos tan terrible que todavía hoy, más de 30 años después, la gente lo recuerda con escalofríos. 27 de febrero de 1989, el Caracazo, así lo llamaron, y así se recuerda. Ese día, el presidente Carlos Andrés Pérez, que acababa de empezar su segundo gobierno prometiendo prosperidad y bienestar para todos, anunció un paquete de medidas económicas ordenadas por el Fondo Monetario Internacional. Subió el precio de la gasolina, subió el precio del transporte, liberó los precios de los productos básicos, que es una forma elegante de decir que todo se puso más caro de un día para otro. Para un pueblo que ya estaba pasando hambre, esas medidas fueron como echarle gasolina a un incendio. La gente salió a la calle, no con pancartas bonitas, ni con consignas organizadas. Salió con la desesperación de quien ya no tiene nada que perder. Saquearon tiendas, volcaron autobuses, prendieron fuego a edificios. Caracas se convirtió en una zona de guerra sin que hubiera ningún ejército invasor, solo un pueblo hambriento que había decidido que ya no aguantaba más. La respuesta del gobierno fue mandar al ejército a la calle con la orden de disparar. Lo que vino después fue una carnicería. Las cifras oficiales dijeron que murieron 300 personas. Las cifras que nunca se publicaron hablan de miles. Miles de personas, la gran mayoría pobres, la gran mayoría habitantes de los barrios y los cerros que rodean Caracas, asesinadas por las balas del mismo ejército que se supone que debía protegerlas. Se cavaron fosas comunes a toda prisa. Cuerpos sin nombre fueron amontonados como si fueran basura. Familias enteras desaparecieron sin que nadie diera explicaciones. Hugo Chávez estaba en su cuartel cuando ocurrió el Caracazo. No participó en la represión, porque estaba enfermo con fiebre, postrado en una cama. Pero lo que vio, y lo que escuchó, en esos días, lo marcó hasta los huesos. Compañeros suyos, soldados jóvenes que habían entrado al ejército para servir al pueblo, le contaron llorando que les habían ordenado disparar contra gente desarmada. Le contaron que habían visto caer a viejos, a mujeres, a muchachos que no tenían ni 20 años. Le contaron que habían tenido que enterrar cuerpos en zanjas, mientras los superiores les decían que se callaran la boca. Y Chávez entendió con una claridad
que le dolió en el pecho como una puñalada, que ese sistema no se podía arreglar desde adentro, que había que tumbarlo todo, desde las raíces. El caracazo aceleró todo. A partir de ese momento, reclutar gente para el MBR 200 fue mucho más fácil. Ya no hacía falta dar discursos largos sobre Bolívar. Bastaba con una sola pregunta. ¿Te acuerdas de lo que pasó el 27 de febrero? ¿Te acuerdas de lo que te obligaron a hacer? ¿Quieres que eso vuelva a pasar? Y la respuesta siempre era la misma. No. Nunca más. 3 años después, Chávez decidió que había llegado la hora. El 4 de febrero de 1992, lanzó la operación que llamó Zamora, un golpe militar coordinado en 5 ciudades al mismo tiempo. El plan era ambicioso. Chávez tomaría Caracas personalmente, mientras otros comandantes del MBR 200 tomarían Maracaibo, Valencia, Maracay y otras ciudades importantes. El objetivo principal era agarrar al presidente Carlos Andrés Pérez en el Palacio de Miraflores y obligarlo a renunciar. Pero desde las primeras horas, todo empezó a salir mal. Las comunicaciones se cayeron. Varios oficiales que habían jurado sumarse se acobardaron en el último momento. Las tropas que tenían que llegar al palacio se retrasaron. Y Carlos Andrés Pérez, avisado por sus servicios de inteligencia, logró escapar de Miraflores antes de que llegaran los golpistas. Hubo tiroteos, hubo muertos de ambos lados. Y cuando amaneció, cuando el sol empezó a asomarse sobre la montaña del Ávila con esa luz dorada que solo tiene Caracas, Hugo Chávez supo que había perdido. Estaba en el Museo Militar donde había montado su centro de operaciones, rodeado de sus hombres más leales que tenían las caras descompuestas por el cansancio y la derrota. Afuera, las tropas del gobierno tenían el edificio completamente rodeado. No había para dónde correr. La única opción era rendirse o morir peleando. Y aquí es donde Hugo Chávez demostró por primera vez ese instinto político que lo hacía diferente a todos los demás. Pidió algo que a cualquiera le habría parecido una locura. Pidió que lo dejaran hablar por televisión. Dijo que si le permitían salir ante las cámaras y pedirle a sus compañeros en las otras ciudades que bajaran las armas, se iba a evitar que muriera más gente. El gobierno aceptó. Probablemente pensaron que mostrar al líder del golpe derrotado y humillado frente a todo el país sería la mejor propaganda que podían tener. Probablemente creyeron que esa imagen de un militar fracasado rindiéndose en vivo iba a enterrar cualquier simpatía que la gente pudiera sentir por él. Fue el error más grande que cometieron, porque lo que pasó frente a esas cámaras fue exactamente lo contrario de lo que el gobierno esperaba, y fue el momento que partió en dos, la vida de Hugo Chávez y la historia de Venezuela. Lo sentaron en una silla frente a un micrófono, las cámaras se encendieron, y todo Venezuela, un país que acababa de pasar una noche de tanques, balas y miedo, se detuvo a mirar. Hugo Chávez apareció en la pantalla con el uniforme arrugado, la boina roja un poco torcida, los ojos colorados por no haber dormido, pero con una tranquilidad en la cara que no tenía ningún sentido. No parecía un hombre derrotado, no parecía un criminal atrapado, parecía un hombre que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y habló. Habló mirando directamente a la cámara, como si le estuviera hablando no a los periodistas ni al gobierno, sino a cada venezolano que estuviera viendo la televisión en ese momento. Dijo que lamentablemente, por ahora, los objetivos no se habían logrado en Caracas, que sus compañeros lo habían hecho muy bien en otras partes del país, que era momento de reflexionar, y que vendrían nuevas situaciones y que el país tenía que encaminarse hacia un destino mejor. Por ahora, esas dos palabras lo cambiaron todo, porque lo que cualquier otra persona habría dicho como una aceptación de derrota, Chávez lo convirtió en una promesa. Por ahora, no habían logrado sus objetivos, lo que quería decir que esto no se había acabado, que iba a haber un después, que el hombre que estaba frente a la cámara, aunque lo llevaran a la cárcel, iba a volver. Lo que pasó a continuación fue algo que los expertos en política todavía estudian tratando de entender. En los barrios pobres de Caracas, en los cerros donde vivían amontonadas las familias que el sistema había dejado en el olvido, la gente empezó a gritar de emoción frente a los televisores. Por primera vez en sus vidas, alguien que parecía uno de ellos, alguien con la piel morena y el modo de hablar del pueblo llano, se había atrevido a enfrentarse al poder. Había fracasado, pero se había atrevido. Y no había pedido disculpas, no se había arrodillado. Había dicho, por ahora, con una sonrisa casi invisible en la esquina de la boca, como quien sabe un secreto que los demás todavía no entienden. En menos de un día,
Hugo Chávez pasó de ser un perfecto desconocido a ser el hombre más famoso de toda Venezuela. Las encuestas que se hicieron apenas unas semanas después del golpe mostraron algo que dejó a los analistas políticos con la boca abierta. La mayoría de los venezolanos veía con buenos ojos al golpista. No al gobierno que fue atacado, al golpista. La gente empezó a pegar su foto en las paredes de los barrios, a ponerle Hugo a los niños que nacían, a componer canciones sobre él. El hombre estaba preso, pero su imagen crecía con una velocidad que ninguna campaña de publicidad habría podido lograr, y eso fue apenas el comienzo. Porque lo que Hugo Chávez hizo estando preso fue quizás más impresionante que todo lo que había hecho estando libre. Lo metieron en la cárcel de Yaré, a las afueras de Caracas, una de las prisiones más duras del país, pero Chávez no dejó que la cárcel lo consumiera. La convirtió en su oficina política. Recibía visitas todo el día. Periodistas, intelectuales, sindicalistas, líderes de barrio, estudiantes, activistas de todo tipo. Todos querían conocer al hombre del por ahora. Y Chávez los recibía a todos con la misma energía de siempre, con el mismo discurso apasionado sobre Bolívar y la revolución, con esa capacidad que tenía de hacer sentir a cada persona que lo visitaba, que era la más importante del mundo. En la cárcel leyó como un loco. Devoró libros de historia, de filosofía, de economía, de política. Leyó a Marx, leyó a Gramsci, leyó biografías de Fidel Castro y del Che Guevara. Leyó a los teólogos de la liberación, que decían que Dios estaba del lado de los pobres, y leyó sobre todo a Bolívar, una y otra vez, subrayando cada página, llenando los márgenes de notas, aprendiéndose párrafos enteros de memoria que después recitaba ante sus visitantes con una fuerza dramática que dejaba a todo el mundo sin aliento. Pero algo más pasó en esa cárcel que poca gente conoce, algo muy personal que dice mucho sobre quién era realmente Hugo Chávez más allá de los discursos y las consignas. Su matrimonio se derrumbó. Nancy Colmenares, su primera esposa, la mujer que lo había acompañado durante años, que había criado a sus hijos mientras él andaba conspirando en cuarteles y barracones, no pudo más. No pudo soportar ser la esposa de un preso político. No pudo soportar la incertidumbre de no saber cuándo iba a salir ni qué iba a pasar. No pudo soportar que el hombre que ella amaba hubiera puesto una causa por encima de su familia. Se divorciaron mientras Chávez estaba tras las rejas. Y este hombre que podía hacer llorar a una multitud de miles de personas con un discurso sobre la justicia y el amor al pueblo, no fue capaz de mantener unido su propio hogar. No fue capaz de ser el esposo y el padre que su mujer y sus hijos necesitaban. Es una contradicción que lo iba a perseguir toda la vida. El líder que prometía cuidar a millones no podía cuidar a los suyos propios. Pero esa contradicción, en vez de debilitarlo ante la gente, terminó haciéndolo más humano a sus ojos. Porque los pueblos no buscan líderes perfectos, buscan líderes que les hagan sentir que entienden su dolor. Y Hugo Chávez, con todas sus fallas y todas sus heridas, era un espejo donde millones de venezolanos se veían reflejados. En marzo de 1994, después de 2 años encerrado, Hugo Chávez fue puesto en libertad por orden del presidente Rafael Caldera, que había llegado al poder en buena parte gracias al descontento que el propio Chávez había provocado. El día que salió de la cárcel, miles de personas lo estaban esperando afuera. Miles. Como si fuera un héroe de guerra volviendo del campo de batalla. Lo cargaron en hombros, le tiraron flores, le gritaron que era el salvador de Venezuela. Y Chávez, con esa sonrisa enorme que le iluminaba toda la cara, les dijo que la revolución apenas estaba empezando. Lo primero que hizo fue ir a la tumba de Simón Bolívar en el Panteón Nacional. Se arrodilló frente al lugar donde descansan los restos del Libertador y lloró. Lloró abiertamente, sin disimulo, sin vergüenza. Lloró como lloran los creyentes frente a sus santos. Y en ese momento, para los que estaban ahí viéndolo, no quedó ninguna duda de que ese hombre se creía de verdad el heredero de Bolívar. No como forma de hablar, no como figura poética, de verdad. Los siguientes 4 años fueron un torbellino. Chávez recorrió Venezuela de punta a punta, pueblo por pueblo, barrio por barrio, casa por casa. Viajaba en autobuses viejos, dormía en casas de familias humildes, comía lo que le ponían en el plato, hablaba con todo el mundo. Desarrolló una habilidad casi sobrenatural para conectar con la gente común y corriente. Podía llegar a un caserío perdido en los llanos, sentarse debajo de un palo con un grupo de campesinos, y en 15 minutos tenerlos comiendo de su mano. Les hablaba de Bolívar como si el Libertador fuera un vecino del pueblo,
Les explicaba la Constitución como si fuera un cuento de aventuras. Les prometía que iba a llegar el día en que los pobres iban a mandar, en que la plata del petróleo iba a llegar a los que más la necesitaban, en que Venezuela iba a ser de verdad para todos, y la gente le creía. Le creían porque hablaba como ellos, porque se reía como ellos, porque usaba las mismas palabras, los mismos dichos, las mismas expresiones que se oían en los mercados y en las colas de los autobuses. Porque cuando alguien le contaba un problema, Chávez se paraba, lo miraba a los ojos, le ponía la mano en el hombro y le decía: «Eso se va a resolver, compadre. Te lo juro por Bolívar». Y había algo en cómo lo decía, algo en la fuerza de su mirada, algo en el peso de su voz, que hacía que fuera imposible no creerle. Pero no todo el mundo estaba encantado. La clase política de siempre, los partidos que llevaban 40 años turnándose el poder como si Venezuela fuera un juguete, lo miraban con una mezcla de desprecio y de terror. Con desprecio porque lo consideraban un militar bruto, un populista sin estudios, un demagogo que no tenía la preparación para gobernar. Y con terror porque las encuestas empezaban a mostrar algo que les helaba la sangre. Chávez subía y subía en las encuestas mientras ellos se hundían cada vez más en el pantano de la corrupción y el desengaño del pueblo. Intentaron frenarlo de todas las formas que pudieron. Lo acusaron de ser un peligro para la democracia. Lo llamaron dictador, comunista, loco, fascista. Los canales de televisión y los periódicos, que en su mayoría eran propiedad de las familias más ricas del país, lanzaron campañas feroces en su contra, programas enteros dedicados a destruirlo. Artículos que lo pintaban como si fuera el demonio con boina roja, pero cada ataque lo hacía más fuerte. Porque para los millones de venezolanos que vivían en la pobreza, el hecho de que los ricos y los poderosos lo odiaran era la mejor prueba de que Chávez estaba del lado correcto. Y entonces llegó el día que cambió la historia de Venezuela para siempre, el día en que un país entero decidió jugárselo todo por el hombre que 6 años antes había tratado de tumbar al gobierno con balas y tanques. 6 de diciembre de 1998, día de elecciones presidenciales en Venezuela. Hugo Chávez, el exgolpista, el expreso, el hijo de maestros de un pueblo que no salía en los mapas, se presentó como candidato. Su rival principal era Enrique Salas Romer, un político de la vieja guardia, elegante, educado, con todo el apoyo del mundo empresarial y político del país. Las encuestas decían que Chávez iba a ganar, pero nadie estaba del todo seguro. Nadie sabía si los venezolanos de verdad se iban a atrever a dar ese salto, si de verdad iban a votar por un hombre que había mandado tanques contra el palacio del presidente. Esa noche, cuando los resultados empezaron a llegar, el silencio en las casas de los poderosos de Venezuela fue total. Hugo Chávez ganó con el 56% de los votos. Una victoria que no dejaba lugar a dudas. En los barrios pobres la gente salió a la calle a celebrar como si hubieran ganado el mundial. Cohetes, música, baile, abrazos entre gente que no se conocía, lágrimas de una alegría que muchos no habían sentido en toda su vida. Por primera vez en la historia de Venezuela, sentían que alguien como ellos, alguien que había sido pobre, que había sido preso, que había sido humillado, iba a sentarse en la silla del presidente. Chávez salió a un balcón con los ojos brillantes y la voz partida por la emoción. Levantó el puño izquierdo y gritó: «Venezuela se levantó. Bolívar vive». La multitud rugió. Y en ese rugido había algo más que una celebración. Había hambre, hambre de cambio, de dignidad, de justicia, de todo lo que les habían prometido durante 40 años y nunca les habían cumplido. Hugo Chávez se convirtió en el depósito de todas esas esperanzas. Todas, las que se podían cumplir y las que eran imposibles, las que tenían sentido y las que eran pura fantasía. Millones de personas pusieron sobre los hombros de un solo hombre el peso de todos sus sueños, y eso, aunque en ese momento nadie lo sabía, era una carga que ningún ser humano puede aguantar. El 2 de febrero de 1999, Hugo Rafael Chávez Frías juró como presidente de Venezuela, y lo hizo de una manera que nadie había visto jamás. Cuando le pusieron delante la Constitución para que jurara sobre ella, la llamó moribunda. Dijo que juraba sobre esa Constitución moribunda que iba a impulsar las transformaciones necesarias para que la República tuviera una Carta Magna nueva, digna de los nuevos tiempos. Las caras de los políticos que estaban en la ceremonia se descompusieron. Algunos se pusieron blancos, otros apretaron los dientes con fuerza. Acababan de ver en vivo cómo el nuevo presidente le escupía al documento que sostenía todo el sistema legal del país, y lo había hecho sonriendo. Lo que vino después fue como una avalancha bajando por una montaña.
Nadie la pudo parar, y lo que arrasó a su paso transformó a Venezuela de una manera tan profunda que todavía hoy, décadas después, el país no se ha recuperado. Lo primero que hizo Chávez fue convocar una asamblea constituyente para escribir una constitución nueva desde cero, y la ganó con una mayoría que no dejaba espacio para discusión. La nueva constitución, que el pueblo aprobó en diciembre de 1999, le cambió el nombre al país. Ya no era la República de Venezuela. Ahora era la República Bolivariana de Venezuela. El período presidencial pasó de 5 a 6 años, se permitió la reelección inmediata, y se establecieron una cantidad de derechos sociales que parecían sacados de un sueño: derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación gratuita, derecho a la alimentación, derechos para los pueblos indígenas. En el papel era una de las constituciones más avanzadas del mundo. En la práctica le daba al presidente un poder que ningún mandatario venezolano había tenido en toda la historia del país, pero la gente votó por ella con entusiasmo porque Chávez les dijo que esa era la constitución del pueblo. Y el pueblo le creyó. Los primeros años de gobierno fueron un terremoto continuo. Chávez atacó a todas las instituciones que se le ponían enfrente con una ferocidad que dejó a todo el mundo temblando. Reformó los tribunales de justicia. Se enfrentó a los medios de comunicación, desafió a los empresarios más poderosos, se peleó con la Iglesia Católica. Y sobre todo puso la mira en PDVSA, la empresa petrolera del Estado, que era con mucho la fuente de dinero más importante de todo el país. PDVSA había funcionado durante décadas como una empresa aparte, controlada por gerentes que se creían intocables. Chávez la intervino, puso a gente de su confianza en los puestos claves. Desvió parte de los ingresos del petróleo directamente a programas sociales para los más pobres, y eso generó un odio profundo entre quienes habían manejado esa empresa como si fuera su propiedad privada. La tensión fue creciendo y creciendo como la presión dentro de una olla que no tiene por dónde soltar el vapor. La oposición, que era una mezcla de partidos políticos, empresarios, dueños de medios de comunicación, sindicatos y buena parte de la clase media y alta, decidió que Chávez tenía que irse. Y decidió que no podía esperar a que se acabara su mandato. El 11 de abril de 2002 pasó algo que muchos creyeron imposible: un golpe de Estado contra Hugo Chávez. Una insurrección que combinó manifestaciones gigantescas en la calle con la acción de militares descontentos. Ese día, una marcha de cientos de miles de opositores fue desviada hacia el Palacio de Miraflores. Lo que pasó después todavía se discute con furia hasta el día de hoy. Hubo disparos, hubo muertos. Francotiradores dispararon desde edificios cercanos al palacio contra la gente. Unos dicen que eran chavistas. Otros dicen que eran provocadores pagados por la oposición. La verdad se perdió en un mar de versiones, acusaciones y mentiras de ambos lados. Lo que sí pasó sin ninguna duda es que un grupo de generales le exigió la renuncia a Chávez. Lo rodearon, lo presionaron, lo amenazaron. Y Chávez, el mismo hombre que 10 años antes había liderado su propio golpe de Estado, se encontró del otro lado, se encontró siendo la víctima. Se entregó a los militares golpistas con la condición de que no le hicieran nada a sus seguidores. Lo llevaron preso a una isla militar, mientras un empresario, llamado Pedro Carmona, se autoproclamó presidente. Carmona cerró la Asamblea Nacional, anuló la Constitución, destituyó a todos los funcionarios del gobierno y en cuestión de horas desbarató todo lo que Chávez había construido en 3 años. Pero lo que Carmona y los golpistas no calcularon fue la reacción del pueblo, y lo que hizo el pueblo en las siguientes 48 horas es posiblemente el momento más extraordinario de toda esta historia. Los barrios pobres de Caracas bajaron de los cerros, literalmente bajaron. Miles y miles y miles de personas descendieron desde las colinas que rodean la capital y marcharon hacia el Palacio Presidencial. No llevaban armas, no tenían organización, no tenían líderes visibles que los dirigieran. Solo tenían la rabia de saber que les habían quitado al hombre que ellos habían elegido con sus votos. Rodearon Miraflores, rodearon los cuarteles, exigieron que les devolvieran a su presidente. Y los militares que se habían mantenido leales a Chávez, los que no habían participado en el golpe, vieron en esas multitudes la fuerza que necesitaban para actuar. En menos de 48 horas, el golpe de Estado más corto de la historia moderna de América Latina fue revertido. Carmona huyó como una rata. Los generales golpistas se escondieron.
Y Hugo Chávez regresó a Miraflores en helicóptero, de madrugada, con una imagen de la Virgen en una mano y la Constitución en la otra, llorando como un niño mientras el pueblo lo vitoreaba desde abajo. Si me estás viendo hasta aquí, es porque esta historia te está atrapando tanto como me atrapa a mí cada vez que la estudio y la investigo. Te pido un favor, si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento de hacerlo. Dale al botón de suscribirse y activa la campana para que no te pierdas ninguna de estas historias que publicamos cada semana. Créeme, lo que viene ahora en la historia de Chávez es todavía más fuerte que todo lo que has escuchado hasta ahora. Ese golpe fallido transformó a Hugo Chávez de una manera profunda. Si antes de abril de 2002 creía que tenía una misión, después de abril de 2002 estaba absolutamente seguro de que tenía un destino marcado por Dios. Lo habían tumbado y había resucitado en menos de 2 días. Como un Lázaro de la política, como un Bolívar que vuelve de entre los muertos, la experiencia lo endureció por dentro, le agudizó la desconfianza hacia todo el mundo y radicalizó su forma de ver las cosas. A partir de ese momento, para Chávez el mundo se dividió en 2 categorías y solamente 2, los que estaban con la revolución y los que eran enemigos de la patria. No había puntos medios, no había zonas grises. No había espacio para el que quisiera criticar con buena intención. Si criticabas a Chávez eras un traidor, si cuestionabas sus decisiones eras un agente del imperio. Si pedías que se calmara eras un cobarde que no merecía llamarse venezolano. Y fue entre 2003 y 2008 cuando Chávez desplegó todo su poder. Los precios del petróleo se dispararon a niveles que no se habían visto en la historia, superando los $100 por barril, y Venezuela se llenó de dinero como no se había llenado en décadas. Chávez usó esa montaña de dólares petroleros para lanzar las famosas misiones, que fueron programas sociales enormes que llevaron salud, educación, comida y vivienda a millones de personas que jamás habían recibido nada del gobierno en toda su vida. La misión Barrio Adentro puso médicos cubanos en cada barrio pobre del país. Ahora había un doctor a 2 cuadras de tu casa en vez de a 2 horas en el hospital más cercano. La misión Robinson le enseñó a leer y escribir a más de 1 millón de adultos que habían pasado toda su vida sin poder descifrar una frase escrita. Imagínense lo que significa eso. Gente de 50, 60, 70 años, aprendiendo a leer su propio nombre por primera vez. La misión Mercal creó una red de supermercados donde la comida costaba una fracción de lo que costaba en las tiendas normales. La misión Habitat construyó casas para familias que habían pasado toda su existencia viviendo en ranchos de zinc y cartón, donde se les colaba el agua cuando llovía. Los resultados fueron reales. Nadie puede negar eso con honestidad. La pobreza bajó de manera notable, la desigualdad disminuyó. El acceso a la educación y a la salud se expandió como nunca antes en la historia del país. Organismos internacionales serios como la CEPAL y las Naciones Unidas reconocieron los avances sociales de Venezuela en esos años. Y para los millones de personas cuyas vidas mejoraron de forma concreta y palpable, Chávez no era simplemente un presidente, era un padre, era un salvador. Era la primera persona en toda la historia del país que se había preocupado de verdad por ellos, que les había dicho: yo los veo, yo sé que existen, yo voy a hacer algo por ustedes. Pero hay algo que no se puede ignorar, algo que estaba pasando en la oscuridad mientras las misiones sociales brillaban en el frente de la vitrina. Algo que los seguidores más leales de Chávez no querían ver y que sus enemigos más furiosos señalaban sin descanso. La corrupción. Una corrupción de un tamaño que cuesta trabajo imaginar. Una corrupción que se metió como un cáncer en todas las instituciones del Estado hasta pudrir cada una de ellas. Funcionarios del gobierno que de la noche a la mañana aparecían con casas lujosas, carros importados y cuentas bancarias en el extranjero sin que nadie pudiera explicar de dónde había salido ese dinero. Contratos de miles de millones de dólares entregados a empresas fantasma que no existían más que en un papel. PDVSA, la gallina de los huevos de oro, fue vaciada de manera sistemática. Su capacidad para producir petróleo se fue deteriorando año tras año, mientras sus ingresos se desviaban a fondos que nadie controlaba y nadie auditaba. Los militares, que eran la columna que sostenía todo el poder de Chávez, recibieron privilegios, negocios, propiedades, un nivel de poder económico que los convirtió en una clase privilegiada dentro de un gobierno que supuestamente luchaba contra los privilegios. Y Chávez, el hombre que había jurado acabar con la corrupción, o no la veía o no quería verla, o la toleraba como un precio necesario para mantener la lealtad de los que lo rodeaban.
Lo más probable es que fueran las tres cosas al mismo tiempo, porque Chávez era ante todo un animal político con un instinto de supervivencia feroz. Y sabía perfectamente que sin la lealtad de los generales y de los burócratas no había revolución que se mantuviera en pie. Mientras tanto, su vida personal seguía siendo un desastre. Se había casado por segunda vez con Marisabel Rodríguez, una periodista que se convirtió en primera dama y que al principio parecía ser la compañera perfecta para el presidente del pueblo. Pero ese matrimonio también se rompió. Marisabel hablaría años después de lo que significaba vivir con un hombre cuya verdadera esposa era Venezuela, cuya verdadera familia era la revolución, cuyo verdadero amor era el poder y la causa. Se divorciaron en 2004. Y Chávez, por segunda vez en su vida, vio cómo una mujer que lo había querido se alejaba porque él era incapaz de darle lo que cualquier relación necesita para sobrevivir: estar presente, prestar atención, comprometerse de verdad con otra persona. Pero donde su vida privada se apagaba, su vida pública ardía con una fuerza cada vez más grande. Chávez se convirtió en una figura de alcance continental que hacía temblar los cimientos de la geopolítica latinoamericana. Su alianza con Fidel Castro fue uno de los pilares de todo lo que hizo en política exterior. Castro se convirtió en su mentor, en su confesor ideológico, en el padre que quizás nunca había tenido. Chávez mandaba petróleo a Cuba a precios regalados. Cuba mandaba médicos, maestros y asesores de inteligencia a Venezuela. Era un intercambio perfecto para ambos. Castro tenía la experiencia revolucionaria que Chávez necesitaba, y Chávez tenía el petróleo que Castro necesitaba desesperadamente para que su isla no se hundiera. Juntos armaron una alianza que cambió el mapa político de toda América Latina. Chávez fundó el ALBA y Petrocaribe, acuerdos que le daban petróleo barato a países del Caribe y Centroamérica a cambio de apoyo político. Se convirtió en el líder de algo que él llamaba socialismo del siglo XXI, una idea que mezclaba un poco de marxismo con mucho de bolivarianismo, algo de cristianismo, algo de indigenismo y una cantidad desproporcionada de personalismo que giraba todo alrededor de una sola figura, él mismo. En el plano internacional, Chávez era un volcán que nadie podía controlar. Le decía las cosas en la cara a Estados Unidos con una audacia que dejaba boquiabiertos a los diplomáticos del mundo entero. En septiembre de 2006, se subió al estrado de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se persignó frente a todo el mundo y dijo: «Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar, huele a azufre todavía». Estaba hablando de George W. Bush, el presidente de Estados Unidos, que había dado su discurso en el mismo podio el día anterior. La delegación estadounidense se levantó y se fue de la sala. El mundo entero habló de eso durante semanas. Y en los barrios de Caracas, en las favelas de Brasil, en los barrios marginales de Argentina y Colombia, millones de personas celebraron que por fin alguien le hubiera dicho a los gringos lo que todo el mundo pensaba de ellos. Era puro espectáculo, era provocación pura y calculada, pero funcionaba. Funcionaba porque Chávez entendía algo que la mayoría de los políticos del mundo no entienden, que la gente no quiere líderes que hablen bonito con palabras de diplomático, quiere líderes que hablen con fuego, que digan lo que piensan sin miedo, que se atrevan a decir en voz alta lo que la mayoría solo se atreve a pensar en silencio. Pero el fuego que ardía dentro de Hugo Chávez no era solamente una forma de hablar. Había un fuego real, un fuego literal, que lo estaba consumiendo por dentro. Y cuando el mundo se enteró, ya era demasiado tarde para apagarlo. En junio de 2011, Hugo Chávez apareció en televisión desde La Habana y anunció algo que dejó a Venezuela entera en estado de conmoción. Le habían encontrado un tumor canceroso en la zona pélvica. Lo habían operado de emergencia los médicos cubanos, le habían quitado el tumor, y él, con esa sonrisa que siempre tenía como marca personal, aseguró que estaba bien, que iba a vencer al cáncer como había vencido a todos sus enemigos, que la revolución seguía más fuerte que nunca. Pero su cara decía otra cosa. Estaba hinchado por los medicamentos. Se le había caído el pelo por la quimioterapia. Se movía más despacio, más pesado, como un hombre que carga piedras invisibles sobre la espalda. Y sus ojos, esos ojos que siempre habían brillado con la intensidad de un incendio, tenían ahora un brillo distinto, el brillo de alguien que sabe algo que todavía no quiere decir en voz alta. Los meses siguientes fueron una agonía que todo el país vivió en carne propia. Chávez iba y venía de Cuba para recibir tratamiento. Desaparecía semanas enteras, y luego volvía a aparecer en televisión más flaco, más débil, pero siempre sonriendo, siempre hablando de la revolución, siempre citando a Bolívar,
siempre jurando que iba a salir de esa. Y en octubre de 2012, enfermo, destruido por el cáncer y por los tratamientos que eran casi peores que la enfermedad, hizo algo que mucha gente consideró un milagro. Ganó las elecciones presidenciales por cuarta vez seguida. Derrotó a Enrique Capriles Radonski por más de 10 puntos. 11 millones de venezolanos votaron por él. 11 millones de personas miraron a ese hombre enfermo, debilitado, con la muerte ya caminando a su lado, y dijeron, es él, sigue siendo él, no nos importa que esté enfermo, no nos importa que se pueda morir, es nuestro presidente, es nuestro Chávez. La noche de esa victoria Chávez salió al balcón de Miraflores bajo una lluvia que caía a cántaros, estaba empapado de pies a cabeza. Le corrían gotas por toda la cara, y era imposible saber si eran gotas de agua o si eran lágrimas. Cantó el himno nacional con la voz quebrada. Levantó los brazos al cielo como si estuviera hablando con alguien allá arriba. Y dijo algo que ahora, viéndolo con los ojos del tiempo, suena claramente como una despedida. Esta victoria es de ustedes. Esta revolución es de ustedes. Este amor es de ustedes. La gente lloraba bajo la lluvia, y Chávez lloraba con ellos. Todos sabían, aunque nadie quería decirlo, que ese podía ser el último acto de un drama que había empezado una madrugada de febrero hacía 20 años, cuando un teniente coronel de boina roja decidió que iba a cambiar el destino de su país o se iba a morir tratando. No llegó a tomar posesión de su nuevo mandato. El cáncer avanzó sin piedad. Los viajes a Cuba fueron cada vez más seguidos y más largos. La información sobre cómo estaba de salud se convirtió en un secreto de Estado que nadie podía penetrar. Venezuela entera vivía pendiente de cada comunicado médico, de cada foto que se filtraba, de cada rumor que corría por internet y por las calles. El país estaba suspendido en una especie de limbo, como una familia que espera sentada en el pasillo de un hospital a que el doctor salga con noticias, esperando, sin poder hacer nada más que esperar. El 5 de marzo de 2013, a las 4:25 de la tarde, el vicepresidente Nicolás Maduro apareció en la televisión nacional con los ojos rojos como tomates y la voz destrozada por el llanto. Dijo que a esa hora había fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Venezuela se partió en dos mitades, literalmente, en dos. En los barrios chavistas, el llanto fue de un dolor que no se puede describir con palabras. Hombres y mujeres que nunca en su vida habían llorado delante de nadie, se derrumbaron en las aceras. Abrazaban las fotos de Chávez como si fueran reliquias sagradas. Gritaban su nombre entre sollozos que les salían del fondo del alma. Se golpeaban el pecho. Era un duelo que iba más allá de la política y entraba en un territorio que solo se puede llamar religioso, porque para esas personas Chávez no era un político que había muerto, era un padre que los había abandonado. En los sectores de la oposición la reacción fue muy diferente. Algunos celebraron sin disimulo con una frialdad que reflejaba años de resentimiento. Otros sintieron un alivio culpable que no se atrevían a expresar. Y otros, los que pensaban con más cabeza fría, sintieron un escalofrío recorriéndoles la espalda, porque sabían que la muerte de Chávez no era el final del chavismo. Podía ser, y de hecho lo fue, el principio de algo mucho peor. El funeral fue un espectáculo de proporciones enormes. Su cuerpo estuvo expuesto durante 10 días en la Academia Militar de Caracas, y se calcula que más de 2 millones de personas desfilaron frente a su ataúd para despedirse de él. Presidentes de todo el mundo vinieron a los actos fúnebres. Fidel Castro mandó un mensaje desde su cama en La Habana, diciendo que Chávez había sido el mejor amigo que el pueblo cubano había tenido en toda su historia. Y Nicolás Maduro, el hombre que Chávez había señalado como su sucesor pocas semanas antes de morir, juró frente al féretro de su comandante que iba a continuar la revolución costara lo que costara. Lo que vino después de eso es la parte de esta historia que más duele contar. Porque todo lo que Chávez construyó, todo lo que prometió, todo aquello por lo que millones de personas lo amaron con un amor que no tenía condiciones, se vino abajo con una velocidad que todavía resulta difícil de entender. Venezuela se hundió, no se hundió despacio como un barco que va haciendo agua poco a poco, se hundió de golpe como una piedra lanzada al fondo del mar. La economía colapsó por completo. La hiperinflación destruyó el valor del dinero hasta el punto de que los billetes valían menos que el papel en el que estaban impresos. La producción de petróleo, que era el corazón de toda la economía y de todos los programas sociales, cayó a niveles que no se habían visto en décadas. Los supermercados se vaciaron. No había leche, no había harina, no había arroz, no había aceite. Las farmacias se quedaron sin medicinas.
los hospitales se quedaron sin lo más básico, gente se murió porque no había antibióticos, gente se murió porque no había anestesia para operarla, gente se murió porque no había ni gasas para pararle una hemorragia. Millones de venezolanos huyeron del país en lo que se convirtió en la mayor crisis migratoria de la historia de América Latina. Millones, caminando por carreteras interminables bajo el sol y la lluvia, cruzando fronteras con lo que llevaban puesto, durmiendo en parques de ciudades que no conocían, pidiendo trabajo donde fuera, mandando lo poco que ganaban a las familias que habían dejado atrás con el corazón partido. La pobreza, que Chávez había reducido con sus misiones sociales, se disparó a niveles que ni los más pesimistas habrían podido imaginar. La desigualdad que él había jurado eliminar regresó multiplicada. Y la democracia que él había prometido hacer más fuerte se convirtió en un sistema donde las elecciones eran una farsa, la prensa estaba amordazada, los que se oponían iban presos y los derechos de la gente se violaban todos los días sin que nadie pagara por ello. ¿Fue culpa de Chávez todo eso? La respuesta depende de a quién le hagas la pregunta, y probablemente siempre va a ser así. Para los que lo seguían con fe ciega, Chávez fue un líder con visión, que fue traicionado por los que vinieron después de él, saboteado por Estados Unidos y posiblemente asesinado por una enfermedad que, según algunos, le fue provocada por sus propios enemigos. Para ellos, si Chávez hubiera vivido todo, habría sido distinto. Venezuela sería próspera, justa, libre. El sueño de Bolívar se habría hecho realidad. Para los que lo odiaban con igual intensidad, Chávez fue un demagogo con tendencias de dictador que destruyó las instituciones del país, alimentó la peor corrupción que Venezuela había visto jamás, botó a la basura la mayor bonanza de petróleo de la historia, dividió a la sociedad de una manera que no tiene arreglo y dejó sembradas las semillas de la catástrofe que floreció después de su muerte. Para ellos el desastre no empezó con Maduro, empezó con Chávez. Pero la verdad, como ocurre casi siempre cuando se habla de las cosas que realmente importan, es mucho más compleja que un simple cuento de buenos contra malos. La verdad es que Hugo Chávez fue al mismo tiempo lo mejor y lo peor que le pudo pasar a Venezuela. Fue lo mejor porque por primera vez en la historia de ese país, millones de personas que habían sido invisibles, personas que habían sido ignoradas, tratadas como basura, como ciudadanos de segunda categoría durante generaciones enteras, sintieron que existían. Sintieron que le importaban a alguien. Sintieron que el presidente de la República sabía cómo se llamaban, entendía lo que les dolía, compartía los mismos sueños que ellos tenían. Eso no es poca cosa. Eso no se puede descartar moviendo la mano con desdén. Para alguien que ha pasado toda su vida sin que nadie lo mire a los ojos, el simple hecho de que alguien lo reconozca y le diga que importa ya es una revolución. Y Chávez les dio eso, les dio visibilidad, les dio voz. Les dio la convicción de que merecían una vida mejor, y eso, digan lo que digan, es algo que nadie puede borrar. Pero fue también lo peor que le pudo pasar a Venezuela, porque concentró todo el poder en una sola persona. Porque gobernó con la idea de que el pueblo y él eran la misma cosa, y que cualquiera que se opusiera a él se oponía al pueblo entero. Porque en vez de construir instituciones fuertes que funcionaran solas, construyó lealtades personales que dependían de él y solo de él. Porque en vez de diversificar la economía para que el país no dependiera solamente del petróleo, la hizo más dependiente del petróleo que nunca. Porque permitió y en muchos casos estimuló una corrupción monstruosa entre los suyos. Porque persiguió, acosó y silenció a los que lo criticaban. Porque en su obsesión por controlarlo todo, dejó un país que no podía funcionar sin él, y cuando él se fue, el país simplemente dejó de funcionar. Hugo Chávez murió a los 58 años. Gobernó Venezuela durante 14 años. En ese tiempo transformó al país de una manera tan radical que el Venezuela de antes de Chávez y el Venezuela de después de Chávez son prácticamente dos países diferentes. Ganó 14 elecciones y solo perdió una en toda su carrera. Fue amado con una devoción que se parecía más a la religión que a la política y fue odiado con una furia que se parecía más al rencor personal que a la discrepancia ideológica. Lo compararon con Bolívar, con Fidel, con Perón, con Jesucristo, con el diablo. Lo aplaudieron premios Nobel y lo condenaron organismos de derechos humanos. Lo admiraron millones de personas en todo el mundo y lo temieron los centros de poder más importantes del planeta. La tragedia de Hugo Chávez no es que haya fracasado, es que estuvo tan cerca, tan dolorosamente cerca de tener razón en todo lo que decía, que resulta casi insoportable ver cómo todo se torció. Tenía razón cuando decía que Venezuela era un país injusto. Tenía razón cuando decía que las élites le habían robado al pueblo durante generaciones.
Tenía razón cuando decía que la riqueza del petróleo tenía que llegar a todos y no solo a unos pocos. Tenía razón en lo que estaba mal. Donde falló estrepitosamente fue en la solución. Porque la solución que propuso fue él mismo. Y ningún país se arregla con un solo hombre por más brillante o carismático que sea. Los países se arreglan con instituciones que funcionen, con leyes que se respeten, con poderes que se controlen entre sí para que ninguno abuse, con una sociedad que no necesite a un líder mesiánico para saber hacia dónde va. Y eso fue exactamente lo que Hugo Chávez nunca entendió. O lo entendió perfectamente y decidió ignorarlo, que es todavía peor. Mientras digo estas palabras, millones de venezolanos siguen caminando por las carreteras de América Latina, buscando un lugar donde puedan vivir con dignidad. Millones más siguen dentro de Venezuela resistiendo, sobreviviendo, aguantando como pueden con una fortaleza que merece la admiración del mundo entero. Algunos recuerdan a Chávez con un amor que no se ha debilitado ni un poco, otros lo recuerdan con una rabia que tampoco se ha apagado. Y otros, que son quizás la mayoría, lo recuerdan con una mezcla confusa de ambas cosas que todavía no saben cómo explicar ni cómo nombrar. Pero todos, absolutamente todos, recuerdan aquel 4 de febrero de 1992. Recuerdan a un teniente coronel con boina roja, mirando a la cámara con los ojos rojos por el cansancio. Recuerdan esas dos palabras que se clavaron en la historia de un país como un clavo de fuego que nadie ha podido sacar. Por ahora. Y se preguntan en silencio, en lo más profundo de sus corazones heridos, si el después que Chávez prometió aquella madrugada ya llegó, o si todavía lo están esperando. Porque la promesa quedó flotando en el aire, y las promesas que flotan en el aire son las más peligrosas, las que no se cumplen pero tampoco se olvidan. Las que mantienen viva una esperanza que puede ser salvación o puede ser condena, dependiendo de quién la sostenga y para qué la use. Hugo Chávez lo sabía mejor que nadie. Él mismo fue, durante toda su vida, una promesa que flotaba en el aire, una promesa hermosa y terrible al mismo tiempo. Una promesa que millones de personas abrazaron con todo el corazón, creyendo que era la respuesta a todo lo que les dolía. Y que al final, como tantas promesas en la historia de la humanidad, resultó ser demasiado grande para que un solo hombre, por más extraordinario que fuera, pudiera cumplirla. Y si esta historia te hizo pensar, si te hizo sentir algo, si te movió por dentro aunque sea un poco, te pido que te suscribas a este canal y que compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Porque estas historias importan. Importan porque nos ayudan a entender el mundo en el que vivimos. Importan porque nos enseñan que la historia no está hecha de héroes ni de villanos, sino de seres humanos complicados que a veces aciertan y a veces se equivocan de maneras que afectan a millones. Y sobre todo importan porque mientras sigamos contándolas y escuchándolas, seguiremos siendo capaces de aprender de ellas. Nos vemos en el próximo video.